Bueno, muy bien, estamos entonces en una serie que hemos denominado el Sermón del Monte y estamos entonces hablando acerca de las bienaventuranzas y hemos visto ya dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, que si recuerdan o si usted no ha escuchado esa palabra, en el canal de YouTube está para que se desatrase. Tiene que ver con humildad, con despojarnos de ese estatus, de esa posición y poder rendirnos y humillarnos delante de la presencia del Señor. Y hace 8 días estábamos hablando de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Entonces estamos hablando que también Dios nos permite en muchos momentos de nuestra vida llorar. Y que llorar hace parte de nuestra vida de fe. ¿Cuántos acá se han tomado muy en serio esa palabra? Conozco más de uno que los contratan y todo. Yo voy a contratar uno para que yo sentirme que predico muy bien, alguien llorando y yo no estoy predicando súper bien. Pero cuando tú lloras hay una cualidad muy hermosa de Dios y es que se evidencia el consuelo de Dios para nuestra vida. Así que Dios está diciendo, se vale llorar porque cuando tú lloras experimentas esa parte de mí que se llama mi consuelo. Entonces las bienaventuranzas realmente son como los códigos del reino, como Jesús dijo, como así es que ustedes deben vivir, en toda humildad, no estando superior, sino despojándose y llorando y recibiendo mi consuelo. Eso va muy contracultura. Yo no sé si usted lo ha notado, pero lo que Jesús quería decir es, ahora que estamos en el reino de Dios, vivimos y nos comportamos de maneras muy diferentes a como el mundo hoy nos dice que nos debemos comportar. Si hablamos de pobres en espíritu, el mundo hoy nos está diciendo que tú debes estar siempre arriba, siempre punteando, siempre buscando estar en los lugares más altos, pero Jesús nos dice, entre más abajo tú estés, más siervo eres, más te voy a humillar. El mundo nos dice no llore, las mujeres no lloran, las mujeres ¿qué? Jericó, Shakira 3:8, ¿cierto? No llores, no llores. De hecho la flaca decía hace 8 días, a muchos nos criaron diciendo no llore, no llore, por eso no hay que llorar. Entonces el mundo nos dice no llores realmente, sé fuerte, pero la palabra de Dios nos dice hay momentos en la vida en donde hay que llorar y experimentar el consuelo. Ahora, no sé por qué me tocó esta bienaventuranza a mí. ¿Será que el Señor quería hablar? Yo creo que sí, porque me tocó bienaventurados los mansos. Mire el que está a su lado y pregúntele si él es manso. Tiene cara de manso. Y yo quiero que comencemos ahora. Si usted sabe, Mateo capítulo 5, versículo 5 es donde están las bienaventuranzas. Y dice la Biblia, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y para introducir a este tema quiero hacerles una pregunta por un poquito más de arroz en el aniversario de la iglesia. Vamos a empezar a sumar carne, arroz, ensalada y todo eso. Muy bien, quiero que alguien se atreva en esta mañana a responderme esta pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra manso? Calmado, ¿qué más? Humildad, ¿qué más? Buena gente, ¿qué más? Sumiso, muy bien. Y si yo les pongo en una imagen, o sea, no en una palabra, sino una imagen, ¿cómo podrían ustedes representar la palabra manso? En una imagen, no en una palabra, en una imagen. ¿Qué se les podría venir a la mente? Como un lago quieto. Muy bien, ¿qué más? Una oveja. Por allá atrás. Manso. Bueno. Muy bien, ahora, esta sí yo sé que todos me van a responder. ¿Cuál es la frase que más se escucha acerca de ser manso? Manso, pero no menso. Entonces yo decía, ve, tan charro. Yo he escuchado muchas personas que dicen esa frase. No, manso, pero no menso. Pues algunos creían que era un versículo bíblico y no. Realmente es algo que alguien se inventó para justificar algunos comportamientos acerca de la mansedumbre. Quiero que miremos esta imagen porque cuando uno piensa en la palabra manso, la del gatico, se le viene a la mente algo como así.
Cuando usted piensa en alguien manso, es alguien así como que mira este gatico, ¿cierto? Como, ay, ¿qué les inspira a ese gatico? Ay, ternura, como ahí, como que está muy pasivo, como que… ¿Cuántos le tendrían miedo a un gatico como este? Pues a no ser que usted le tenga pues fobia a los gatos, exceptuando esas personas, ¿a cuántos este gatico les provoca temor? No, provoca es ternura, ¿sí me hago entender? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos un mal concepto de lo que es manso. Todo lo que ustedes dijeron sonó muy lindo, pero realmente eso no significa. Porque todos hemos tenido por años un concepto equivocado de lo que significa la palabra manso. Entonces, para nosotros la palabra manso es alguien, ¿cierto?, que es tierno, que es suave, ¿cierto?, que es dócil, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Jesús estaba enseñando acerca de eso, no sé si recuerdan que lo vimos en la primera bienaventuranza, Él estaba hablando a sus discípulos, no estaba hablando a la multitud. Entonces Él estaba hablando a gente que ya había caminado con Él, que había escuchado su mensaje, así que hay un montón de discípulos frente a Jesús, y a esos que ya conocen, que ya son un poco maduros, entonces les está diciendo, bienaventurados los mansos. Ahora, el contexto para que podamos entender, y es que cuando Jesús dijo bienaventurados los mansos, esos judíos de aquella época no se les vino a la mente un lago calmado, no. A esos discípulos de aquella época no se les vino a la mente el gatico que les mostré. A esos judíos no se les vino a la mente la oveja que dijo Amandita. No, cuando ellos escucharon bienaventurados los mansos, en una de las cosas que pensaron fue en este animal, los bueyes. Muy bien, en estos animales, ¿cuántos de ustedes pensaron en un buey? Ninguno. Y no pensaron porque no estamos en la época de Jesús y porque no asimilamos la palabra manso con la palabra buey. ¿Qué tiene que ver un buey con la palabra manso? Pues bien, resulta que para ellos en esa época de la historia, los bueyes también eran llamados mansos. Entonces estos bueyes o estos mansos en la época de Jesús eran los que usaban para poder arar la tierra y para poder cultivarla y para poder como tener sus cosechas. Entonces estos bueyes, cuando Jesús dijo bienaventurados los bueyes, los mansos, los judíos pensaron en los bueyes. Ahora, ¿por qué pensaron en bueyes? Porque los bueyes son animales que tienen mucho poder, tienen mucha fuerza, resisten grandes cargas, pero han sido domesticados y han sido formados de tal manera que puedan ser domados por un amo. Entonces, cuando ellos se imaginan a los mansos, se imaginan a alguien que es domado por un amo. Entonces, ¿a ellos eso no les gustó? Porque a ninguno, álceme la mano acá, ¿a quién le gusta que lo manden? ¿Me vieron? Entonces ellos dijeron, lo que Jesús nos está diciendo es que debemos ser como bueyes y necesitamos ser sumamente dóciles como para que alguien nos pueda guiar y para que alguien nos pueda mandar y para que alguien nos pueda dirigir. Sí, pero eso a la mente humana, ya en esos términos, es muy duro para nosotros. Porque si hay algo que nosotros queremos tener en la vida, es el control absoluto de lo que hacemos. De hecho, los grandes emprendedores no solo surgieron porque querían tener buenos negocios. Realmente muchos de ellos, sus motivaciones fueron, quiero ser mi propio jefe. Ya no quiero estar en una empresa donde tenga que cumplir horas, ya no quiero estar bajo ser empleado, ahora quiero ser yo quien dirijo. Y ese es el pensamiento del mundo hoy. Pero cuando Jesús está frente a esos discípulos, les está diciendo, ustedes necesitan ser mansos, necesitan ser tan dóciles a tal punto que ustedes ya no se controlen a sí mismos,
sino que alguien más los controle. Entonces eso no les gustó. Y para eso, cuando ellos escucharon eso, fue sumamente difícil. Todos nosotros queremos tener el control de nuestra vida. Ahorita en la alabanza, Juanes decía, ¿cuántos de ustedes han tratado de solucionar sus problemas, sus situaciones emocionales o en cualquier área por sus propias fuerzas? ¿Cuántos de ustedes han tratado de solucionar eso que tienen en su vida, en sus fuerzas? Y eso es lo que el mundo nos dice, son tus problemas, resuélvelos. A como te parezca, a como creas, pero resuélvelos. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces cuando los discípulos dijeron, los mansos dijeron, bueyes dóciles, que son guiados, que son controlados, esa no es la clase de gente que queremos ser. Creo que va también muy ligado a nosotros. Hay algo también muy interesante, si me ponen la imagen otra vez, y es que a los bueyes, a diferencia de cualquier otro animal, que por ejemplo, usted va a guiar un caballo para algo, el que va como a dirigir el caballito, que está ahí amaestrado, está delante del caballo, para que el caballo vea, ¿cierto? O el que está, por ejemplo, dirigiendo un perrito, que lo está maestrando, está delante del perrito, mostrándole. Pero a diferencia de cualquier otro animal que pueda ser domesticado, los bueyes son dirigidos atrás. El buey no ve quién lo dirige. Entonces los bueyes son animales sumamente sensibles, que con un golpecito, ellos manejan una vara, con un golpecito o con un sonido de su amo, ellos saben exactamente hacia dónde deben moverse. Y teniendo esa gran fuerza, ese gran poder para rebelarse, porque la fuerza de esos dos bueyes nunca se podrá comparar con la fuerza y el poder que tiene su domador, en este caso humanamente hablando, ellos han decidido ser tan dóciles de dejarse guiar por alguien a quien ellos no ven, pero que con sonidos y con pequeños golpes van caminando justo por donde ellos deben andar. Entonces lo que ellos van haciendo es que van trillando la tierra, no sé si ustedes lo han visto, pero lo que ellos hacen es como crear como hileras que separan la tierra y ahí van a echar las semillitas para que pueda crecer. Entonces imagínense donde estos bueyes no tuvieran quien los controle. ¿Cómo quedaría esa línea que queda extremadamente perfecta solo con un sonido, con un toquecito? ¿Qué pasaría donde estos bueyes un día se rebelaran y dijeran, no le hagamos caso al Señor? ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedaría ese terreno? ¿Hecho pedazos? Entonces Jesús está diciendo, yo necesito que ustedes entiendan que son sumamente felices aquellos que son mansos. Para nuestra actualidad hoy, yo necesito que entiendan que son sumamente felices aquellos que se dejan guiar aún por alguien que no ven. Y esa es nuestra realidad espiritual. ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, podemos ser guiados por un Dios al cual no vemos? Pero que para dejarnos guiar por Él necesitamos ser mansos, para tener la humildad para que alguien nos guíe. Esa es la primera visión que tuvieron los judíos cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos. La segunda cosa que se les vino a la mente cuando ellos pensaron en bienaventurados los mansos fue en el poder y en la venganza. Ustedes saben que el pueblo judío vivió múltiples invasiones, fueron cautivos, mejor dicho, ellos sufrieron mucho, pero ellos tenían una promesa, la promesa de que iba a venir un Mesías y ese Mesías los iba a salvar y los iba a poner como cabeza y no como cola. Ese Mesías iba a venir con gran poder, iba a vencer a todos sus enemigos. Por eso cuando Jesús vino de la forma en que vino, muchos de los judíos decían, este no es el Jesús al que nosotros estamos esperando. Porque ellos esperaban que el Mesías iba a venir como en un caballo de esos, por ejemplo, como el que usó Simón Bolívar, ¿cierto? Con la espada desenvainada en su jinete de pelea. Pero ustedes saben o recuerdan cómo vino Jesús, en un pollino, en el burrito más jovencito que había, y entró. Y no estuvo rodeado de armamentos ni de hombres de guerra, sino de
planticas. Ustedes nunca celebraron el Día de Ramos. Bueno, eso era. O sea que ese rey que estaba entrando en un pollino y alardeado por ramas, ese no era el judío que ellos estaban esperando, porque ellos querían un judío, un Mesías poderoso. Así que ellos pensaron lo siguiente: bienaventurados los mansos. O sea que si Jesús nos está diciendo que bienaventurados los mansos, o sea que lo que Jesús también nos está diciendo no solamente es que es aquel que se deja guiar, sino que es aquel que decide renunciar a su poder y a su deseo de venganza y a su deseo de que se hagan las cosas como Él quiere. Eso pensaron. Así que cuando Jesús llega a la tierra decepciona a muchos. Por ejemplo, decepciona a un grupo de personas que en ese tiempo se llamaban los celotes, que eran como los de la primera línea, algo así. Un grupo armado de la época que defendía el judaísmo, las tradiciones, etc. Entonces ellos se imaginaban que Jesús iba a venir como un celote. Iban a usar las armas, iba a usar la violencia para imponer su guerra. Pero en vez de venir ese Jesús de guerra, viene un Jesús que dice: bienaventurados los pacificadores, los que no buscan venganza. Y entonces ellos están ahí como en un contraste. ¿Cómo así, Señor? ¿Acaso tú no te has dado cuenta todo lo que los romanos nos han hecho? Y escuchen esto: si hubo una población a la que Jesús atacó menos cuando estuvo 3 años en la tierra, fue a los romanos. A los que ellos esperaban que se viniera con más violencia por ultrajar a su pueblo, por mantenerlo esclavo, fue con los que Jesús menos durante esos 3 años se metió. Pero Jesús sí se metió con los fariseos, con los religiosos, con los escribas. ¿Por qué? Porque el reino que Jesús iba a establecer era un reino de mansos. Era gente que, teniendo el poder, decide no usarlo para su beneficio personal o para imponer las cosas a su fuerza. Así que los celotes estaban aburridos porque no esperaban ese tipo de Mesías. Pero también los fariseos estaban decepcionados porque a él lo habían visto hacer milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos. Así que los fariseos están diciendo: este Jesús que tiene el poder aún para resucitar al que está muerto, tiene el poder para destruir con una sola palabra a todo el imperio romano. Sin embargo, no lo está haciendo. Por eso no sé si ustedes recuerdan la historia que estaba Jesús una vez, dice que estaba pasando yendo a Jerusalén, pero resulta que terminaron en Samaria y en Samaria no lo quisieron recibir. Así que 2 de sus discípulos le dijeron: ¿cómo así que usted no lo van a recibir? Señor, sencillo, haz que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. ¿Cuántos serían así? Pero Jesús al contrario les dijo como: hey, calmaos, bienaventurados los mansos. Porque muchas veces sabemos que el Señor tiene el poder. ¿Cuántas veces inconscientemente tú, conociendo ese poder de Dios, has dicho: Señor, yo no me voy a vengar, pero tú sí puedes hacer que no sé? ¿Cuántos se vieron esa novela hace muchos años que se llamaba como algo así como de las mujeres maltratadas, algo así, no me acuerdo cómo se llama? Era una serie que estaba concientizando a las mujeres acerca del maltrato. Entonces habían muchas mujeres que estaban siendo maltratadas, entonces ellas en la realidad respondían de una manera, pero por dentro se estaban imaginando que eso, mejor dicho, estaban haciendo y deshaciendo. Eso es justamente lo que los discípulos estaban pensando: este no es el Mesías que queremos, porque si Él ejerce ese poder para destruir a Roma, Él lo puede hacer. Él puede destruir con una sola palabra a todo ese imperio que nos ha hecho tanto mal. Sin embargo, Jesús nunca lo hizo. Y aún quedaron más decepcionados porque su Mesías murió en una cruz. Porque el Mesías que ellos estaban esperando no vino, o ellos no tenían concebido en su mente que Él viniera para morir con la peor forma de muerte de la historia, que era morir crucificado en una cruz. Así que por eso muchos judíos dudaron de que Él fuera realmente el Mesías,
porque el Mesías venía como rey, pero está siendo un rey que está siendo crucificado como cualquier criminal, el peor criminal de la época. Allí está Jesús crucificado. Así que cuando ellos están recibiendo la enseñanza, bienaventurados los mansos, ellos dicen, entonces tenemos que dejarnos dirigir. Y lo segundo, no vamos a usar el poder que queremos usar. No podemos entonces usar esas formas en las que nosotros queremos alcanzar lo que queremos. Y Jesús le está diciendo, son más felices aquellos que renuncian a dejarse guiar por sí mismos y que dejan o no usan su poder pudiéndolo hacer. Así que para ellos es demasiado confrontante esa enseñanza. Así que ellos hubieran mejor preferido escuchar, no bienaventurados los mansos, sino bienaventurados los poderosos. ¿Cuántos también hubieran querido escuchar eso? Bienaventurados los mansos, ay no, eso suena muy feo. Mejor bienaventurados los poderosos. Pero hay una gran enseñanza aquí. Cuando tú buscas la palabra manso en el griego, viene de una palabra llamada mansuetus. Mansuetus, que se divide en dos palabras: man, que significa mano, y suetos, que significa acostumbrado. Entonces, mansuetus significa acostumbrado a la mano. Así que alguien que es manso, o bueno, en esa época se creía o pensaban que la persona que era manso era alguien que había sido domesticado, alguien que había sido entrenado para ser domesticado y poder ser tan dócil como para ser dirigido, acostumbrado a la mano. Así que cuando ellos están ahí escuchando, están diciendo, esa no es la clase de gente que yo quiero ser. Y sobre todo hoy en día que el mundo nos enseña domesticado, a ser guiado por quién, por nadie. Si hay que usar el poder, se usa. Manso pero no menso. ¿Vieron? Entonces hoy en día nos pasa exactamente que a los judíos de hace años atrás nos cuesta que Jesús nos diga que una de las características más relevantes de un hijo de Dios es ser manso. Aparte que muchos tienen una concepción errada de que cuando soy manso soy débil. Yo les hago esta pregunta: ¿un buey es un animal débil? No. Él no ha perdido su fortaleza, él no ha perdido su fuerza. Entonces, cuando pensamos en un animal domesticado, que era lo que a ellos se les vino a la mente, podemos mirar algo como así. Si me pones la siguiente imagen, por favor. ¿Cuántos se atreverían a hacer eso en el zoológico? No. ¿Por qué esa persona puede tener esa expresión con ese león? Eso no es fantasía, eso es real, eso pasa. ¿Saben por qué? Porque hay un león que tiene toda su potencia, toda su fuerza, tiene toda la capacidad para hacer daño, pero fue domesticado. Fue domesticado. Y entonces fue domesticado por esa persona que puede acercarse a él sin ningún temor de que él le pueda hacer daño. Y va a hacer exactamente todo lo que la persona que lo domesticó le diga que haga. ¿Por qué? Porque él fue formando en ese león, que es un animal y sigue siendo un animal muy potente, alguien dócil, alguien que puede ser dirigido y amaestrado por alguien que tiene menos poder que él, pero que él con todo su poder en un momento decidió ceder ese poder a alguien más. Así que aunque el león sea un animal potente, realmente el poder no se ha ido, pero ahora ese poder está controlado por aquel que lo está domesticando. Eso es lo que ocurre en nuestra vida. Un animal con tanta potencia como él, siendo tan dócil por alguien que no tiene el mismo poder que el animal, pero el león no sigue siendo débil, o no es débil, es controlado.
Y justamente esa palabra es la que a nosotros no nos gusta, controlados. Entonces yo he escuchado muchas personas que dicen, a mí nadie me controla. Oiga. Yo charlando le digo a algunas esposas, las que no vinieron hoy, yo ya le pido permiso a su esposo. Oiga, yo no le pido permiso a nadie. Porque no nos gusta la sensación de que nos controlen, de que nos pregunten para dónde vamos, qué hicimos, qué comimos. Algunos esposos acá, que sus esposas son muy preguntonas. ¿Cuántas preguntonas acá en esta noche, en esta mañana? ¿Cierto? Mi esposo llega y yo lo bombardeo así de preguntas. Y no le gusta, ya amor, tranquila. Porque no nos gusta sentirnos muchas veces controlados. Les voy a decir el significado reducido de mansedumbre. Ser mansos no es una debilidad. Manso es poder bajo control. Eso es ser manso. Poder bajo control. Tengo el poder, pero decido tener o estar controlado. En este caso, no por nadie, por Dios. Por Dios. Y esa es una de las grandes diferencias entre nosotros y las personas que no conocen a Dios. Es que tú y yo tenemos la bendición, somos bienaventurados cuando el poder que tenemos como seres humanos decidimos dejar que Dios le ponga un control. Porque tal vez muchos, como aquellos discípulos, si no estoy mal, Andrés y otro, dijeron que caiga fuego del cielo. Muchas veces nosotros en diferentes circunstancias, cuando nos han dañado y cuando nos han ofendido, también hemos pensado lo mismo. Señor, ojalá que tal cosa, ojalá que fuego caiga del cielo, ojalá, y espero y veréis que yo me voy a desquitar. Poder bajo control, poder bajo control. Que un animal tan fuerte como el león pueda ser controlado es mansedumbre. Y que una persona como tú y como yo pueda ser controlada por Dios, eso es ser manso. Pero no todos estamos dispuestos a que Dios nos controle, porque no solamente es incómodo pensar en que algo más nos controle, sino que tampoco queremos que Dios lo haga en nuestra vida. Ahora, encontré dos cosas importantes acerca de la mansedumbre. Uno, Dios nos pide ser mansos empezando con nosotros mismos. Nosotros mismos necesitamos comenzar a permitirle al Espíritu Santo que desarrolle mansedumbre en nuestra vida. Porque ustedes han leído Gálatas 5, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Así que ser mansos no sale en un paquete de chitos. Ser mansos no viene por tú decirle, Señor, ahora derrama sobre mí la mansedumbre. No. Ser mansos en nuestra vida se convierte en una tarea diaria que el Espíritu hace con nosotros. Pero el Espíritu no hace más de lo que tú le permites hacer. Así que vas a ser manso en la medida que dejas que el Espíritu Santo trabaje esa cualidad en tu vida. Porque también nos resistimos a esos cambios que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que con relación a nosotros mismos, significa esto. Es como saber que tú tienes el poder, pero decides no usarlo. Eso es mansedumbre. Saber que tú tienes el poder para decidir por ti mismo, pero decides no hacerlo. Es saber que tú tienes el poder para tomar retaliación contra alguien, pero decides no hacerlo. Porque vas a decidir ser como un buey, que vas a dejarte guiar por tu Señor. Y si hay una característica que se repite mucho en la Biblia, es a Dios como guiador. Dios es mi guía, dicen muchos. Ponemos la frase en el Facebook, Dios es mi guía. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿realmente Dios es tu guía? ¿Realmente eres tan manso como para decirle al Señor que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? ¿Realmente eres tan manso para decirle al Señor, aquí estoy, Señor, no te veo, pero guíame por el camino que yo debo seguir? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Señor, muéstrame el camino, dirígeme el camino por donde yo debo de andar, porque allí voy a ir, sobre eso voy a caminar.
Dios como guía. Realmente los mansos son aquellos que se dejan guiar por Dios en toda su vida. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tomas en cuenta a Dios para cada paso que tú vas a dar? ¿O solo lo tomas en cuenta para esas decisiones que tú consideras que son cruciales? Por ejemplo, me voy a salir del trabajo. Señor, guíame, es tu voluntad. Es una decisión importante. Pero cuando Dios nos habla que Él quiere ser nuestra guía, no es en las decisiones importantes de nuestra vida, es nuestra cotidianidad. Dios, esto es lo que yo debo de hablar con esta persona. ¿Debo tomar esta decisión de acercarme a esta persona? ¿Sí o no? Guiados por Dios, eso es ser manso. Aquellos que se toman el tiempo de preguntarle a Dios qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, antes de dar un paso. Y para eso se necesita mansedumbre. Porque muchas veces, no sé usted, pero a mí me ha pasado que muchas veces creo que mis ideas son extremadamente maravillosas, tan maravillosas que no necesito preguntarle a Dios si debo hacerlas o no, porque me parecen buenísimas. Pero ¿cuántos saben que hay cosas buenísimas que no son la voluntad de Dios? ¿Sabes cuántos problemas nos hemos metido nosotros por no preguntarle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuántos se han metido en problemas aquí? Levánteme la mano con sinceridad. No, eso además que eso sí, eso es una bendición. Necesitamos ser tan mansos como para cada día levantarnos y preguntarle, Señor, ¿qué quieres hoy hacer conmigo? ¿Qué cosas tú quieres hacer conmigo? ¡Ay, qué película! Es que la Biblia dice que los que son hijos de Dios se caracterizan por ser guiados por Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere que tú hagas? No sé. Por eso cuando hay personas que llegan a consejería, pastor, necesito tal cosa, no sé, tal, la. Y el pastor o yo ahí le preguntamos, ¿y qué te ha dicho el Señor? Nada, pues yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Antes de venir acá, el primero que usted tuvo que haberle preguntado es, Señor, dime qué hago. Dime qué hago. Eso es ser manso. Porque el mundo los dice, usted no le pregunte a nadie, eso es lo que usted le quiere hacer. Se siente bien haciéndolo, hágalo. Usted no tiene que preguntarle a nadie. Pero la Biblia nos dice que aquellos que se atreven a dejar que Dios guíe sus vidas serán dichosamente felices. Aquellos que son tan dóciles como los bueyes para que Dios pueda dirigir su camino son realmente los que son felices. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿es Dios quien está guiando tu vida? ¿Es Dios el que está guiando cada proceso en tu vida? ¿Es Dios? ¿O pasas de largo poderle preguntar a Dios, ¿qué hago, Señor? Guíame. Ahora, cuando uno habla de que Dios lo guía a uno, la gente hay veces como que dice, bueno, ¿y Dios cómo le dice a uno? ¿Y Dios cómo le habla a uno? ¿Y Dios cómo le dice por acá o por acá? No. Hay dos cosas bien claras. Uno, que la principal fuente de guía para todo creyente es la palabra de Dios. Ay, Señor, ¿cómo hago con este esposo? Ahí está la palabra de Dios. Señor, y tal cosa, ahí está la palabra de Dios. Pero la segunda forma en que empezamos a desarrollar la habilidad de aprender a escuchar a Dios, no sé si te ha pasado que alguien está hablando y usted está ahí, usted escucha que alguien dijo, y el Señor me habló esta semana, y usted le habló, ¿y cómo le hablaría? Entonces usted se imagina a Dios diciéndole, hola. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y cómo Dios habla? Un ejemplo hace muchos años que Dios me dio. Si yo llamara en esta mañana a alguien al que normalmente no llamo con regularidad, álceme la mano a alguien al que nunca yo lo he llamado. Ay, qué tristeza. Si yo llamo a Edgar, que nunca lo he llamado por celular, y yo lo llamo, yo le digo, hola Edgar, ¿cómo estás?
lo primero que me va a decir él, si no tiene mi contacto de celular pues guardado, me va a decir: ¿con quién hablo? ¿Cómo así? ¿No sabes quién soy yo? No, ¿quién es usted? Con la pastora Paola. Ah, pastora, ¿cómo le va? Ah, no tenía su número guardado, no le reconocí la voz, ¿cierto? Porque era la primera vez que lo llamo. Pero si yo me pongo como meta llamar a Edgar por lo menos una vez a la semana, luego de un mes o mes y medio, suponiendo que él no ha guardado mi contacto de celular, es que este ejemplo fue cuando los celulares no se usaban, y yo lo llamo y él no tiene mi contacto guardado, al mes y medio, cuando yo llame a Edgar y le diga: hola Edgar, ¿cómo estás?, él ya no me va a decir: ¿con quién hablo?, sino que él me va a decir inmediatamente: hola pastora, ¿cómo está? Solo por una razón, porque durante mes y medio lo llamé y durante mes y medio él aprendió a reconocer mi voz. Así que las próximas veces que yo lo llame, para él va a ser familiar mi voz. Así ocurre con Dios. Entre más tú te acercas a Dios, entre más tú comienzas a buscar a Dios, entre más llamas a Dios a través de la oración, entre más tu oído espiritual se hace sensible, vas a comenzar a reconocer más fácilmente cuando es Dios quien te está hablando. Dios habla, y no necesariamente audiblemente como hablamos nosotros los humanos, pero tú comienzas a sentir algo dentro de ti que tú sabes: esto no es mío, esto es Dios. Dios me está poniendo esto, Dios me está inquietando a esto, Dios me puso esta persona en mi mente, es Dios. ¿Y cómo sabes que es Dios? Porque llevo tanto tiempo relacionándome con Él que cada vez poderlo reconocer se me hace más fácil. Necesitamos ser guiados por Dios, pero para poder ser guiados por Dios necesitamos comenzar a tener una intimidad con Él. Si tú oras cada año por la Cuaresma, nunca vas a poder reconocer la voz de Dios. Si tú no te acercas constantemente a una vida íntima con Dios, no esperes reconocer la voz de Dios fácilmente. Y cuando no reconocemos la voz de Dios fácilmente, amigos, nos extraviamos, nos perdemos, tomamos caminos equivocados. Pero cuando somos guiados por Él, vamos directo a su voluntad. Y no significa que ese camino vaya a ser fácil, pero por lo menos sabemos que vamos a llegar justo a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y yo quiero saber en esta mañana, ¿cuántos desean estar justo en el lugar y en el momento de vida en el que Dios quiere que tú estés? Y necesitas dejarte guiar de Dios. Necesitas dejarte guiar de Dios para la sanidad de tu corazón. ¿A qué personas te está diciendo Dios? Ama, perdona, abraza. ¿En qué dirección de tu vida Dios te está guiando? Ser mansos es podernos dejar guiar, es poder ceder el control a alguien más que no vemos. Yo sé que es complejo dejarse guiar por Dios por una sola razón, porque no lo vemos. Pero el hecho de que no lo veamos no significa que Él no existe, o que Él no es real, o que no hable. Él es real, Él habla. Pero necesitamos agudizar nuestros oídos espirituales para poder escuchar su voz. Si hay alguien que le duele cuando nos vamos por un camino que no es el indicado, es al Señor. ¿Han escuchado esta palabra que dice: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y yo las guío? Hay una característica particular en la oveja, y es que la oveja es miope, no ve más allá de 1 metro. Para ella existe lo que hay a 1 metro de su vista. Así que ella no tiene la capacidad de ver los peligros, de ver los abismos, de ver lo que hay más adelante. Ya no tiene esa capacidad, no puede ver. Pero tiene a un pastor que ha aprendido a escuchar, que las va guiando con su voz y con algunos sonidos, y ellas se van moviendo justamente para donde su pastor les dice que se muevan.
Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Que podamos dejarnos guiar de tal manera que Él nos lleve hacia donde Él quiere llevarnos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es la única manera de evitar caer en caminos equivocados? Solo hay una: dejándonos guiar por Dios, siendo mansos para darle el control a Dios de nuestra vida, que Él nos dirija. Yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿te ves como un buey y que Dios dirija desde la parte de atrás tu camino y tu vida? ¿O te ves más fácilmente como un domador de caballos, en donde Dios es el caballo y usted es el domador, y usted le dice a Dios justo lo que usted quiere que Él haga? ¿Cierto que se parece más a la segunda? Dios, tú eres el caballo y yo soy el domador. Muévete aquí, córrete para acá, haz esto, obra este milagro, y así no funciona. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque Dios no ha hecho lo que nosotros queremos que haga? ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque no obró de las maneras como esperábamos que lo obrara? Porque no queremos ser guiados. Queremos amar a Dios, pero no queremos muchas veces seguir sus pasos. Somos tercos, somos obstinados, somos llevados de nuestro parecer, somos permeados por el mundo que nos dice que nada ni nadie te controle. Eres el dueño de tu propia vida y tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Suena muy interesante, suena llamativo, tentador, pero ¿cuál es ese camino cuando tú eres el dueño de tu propia vida? ¿Y cuál es ese final cuando decides que Dios guíe tu vida? El control no nos gusta, pero el control es necesario. Una medicina, vamos a pensar a alguien que le está aplicando una medicina bajo control y con la dosis correcta trae beneficio al cuerpo. Pero una medicina sin control y sin la dosis correcta, ¿qué trae? Muerte. Si a alguien se le va la mano colocando un medicamento a alguien, ay no, yo le voy a echar otro poquito más porque uno no sabe, lo mata. Ahora piensa esto: un viento que está bajo control es una brisa espectacular. Vamos a imaginarnos que estamos en la costa. ¿Cómo siente usted la brisa en la costa? No, espectacular. Pero pregúntele a alguien que ha experimentado los vientos sin control, como es un huracán, a ver si se sienta en la playa a dejar que el huracán lo ventee, ¿cierto que no? Porque un viento bajo control produce una brisa chévere, pero un viento sin control produce un huracán que va a traer grandes desastres. Cuando tú eres dirigido por Dios, la brisa está suave, pero cuando tú no dejas que Dios te controle y que dirija, hay huracanes que se van a levantar y que van a ser devastadores. Bienaventurados los mansos, bienaventurados aquellos que se dejan guiar por Dios en todo aspecto de su vida. Bienaventurados aquellos que escuchan al Señor para que Él les indique el camino por donde ellos deben andar. Hay tres textos que me gustaron mucho. El Salmo 25:4 dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame. Esa debería ser una oración tuya y mía a partir de hoy. Señor, muéstrame tus caminos, guíame en lo que voy a hacer, muéstrame, háblame, dirígeme. El Salmo 37:23 dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Permite que Dios sea quien dirija tus pasos. Y Romanos 8:14 lo mencioné ahorita, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que hay una característica importantísima en un hijo de Dios, y es que se deja guiar
por su papá, por el Espíritu Santo. Ahora, formas prácticas de entender ser mansos hacia nosotros mismos. Tú puedes ser caprichoso y terco, no tiene que decir amén ni alzar las manos. Tú puedes ser caprichoso y terco, pero si eres manso, decides dejar tu capricho y tu terquedad para hacer la voluntad de Dios. Señor, a mí no me parece esto, pero si es lo que tú quieres que yo haga, lo voy a hacer, porque me voy a dejar guiar, voy a ser manso. Tienes muchas influencias y puedes tocar esas roscas que tienes para entrar a ese trabajo, pero decides ser manso y decides esperar a que si ese es el trabajo de Dios para ti, Dios va a abrir las puertas sin que tengas que hacer algunas influencias ahí que no son correctas, porque al final Dios es el que va a decidir. Tienes mucha inteligencia, pero al final buscas la sabiduría de Dios. Señor, yo soy tan inteligente, pero mi inteligencia no se compara a tu sabiduría. Señor, yo hablaría esto, pero pon las palabras en mi boca para yo hablar justo lo que tú quieres que yo hable. Eso es ser manso. Eso es doblegar mi poder y darle el poder a Dios sobre mi vida. No tienes que responder esa pregunta, pero ¿estás dispuesto a cederle el poder de tu vida a Dios? ¿Estás dispuesto a saber que tú puedes hacer lo que quieras, pero al final lo que te va a hacer bienaventurado y feliz es que sea Dios el que dirija tu vida como Él quiere, así tú tengas todo el poder de hacerlo? Lo hablamos hace unas semanas atrás. Es poder hacer uso de ese libre albedrío, de esa libre voluntad, de esa libre capacidad para hacer lo que tú quieras. Y tú vas delante de la presencia de Dios y le dices: Señor, yo sé que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no voy a decidir hacer lo que yo quiera, sino que decido hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es ser manso. Cuando doblegas tu poder al control de Dios. No es fácil y cuesta. Ahora, ser mansos con relación a los demás. Porque con Dios es difícil, pero suena más romántico, porque al final es Dios. Porque al final, pues Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para mí. Pero cuando Dios les decía, cuando Jesús les decía a ellos: sean mansos, es déjense guiar por mí, pero también es sean mansos a la hora de relacionarse con otro. Y ahí se nos complica el asunto, porque con Dios lo logramos entender, pero cuando Dios nos dice sé manso con tu relación con los demás, nos cuesta un poco más. Ser manso con relación a los demás tiene que ver con que aunque tú tengas la razón, decides actuar de acuerdo a los valores del reino de Dios. En otras palabras, aplicado a la cotidianidad, ser manso hacia otros es saber que tú tienes el poder para defenderte y decides renunciar a él porque entiendes un valor del reino que dice que Dios es quien defiende tu causa. Entonces, cuando nos salen cosas como esas, es cuando pensamos manso, pero no menso. Con relación a otros, dejar que Dios me defienda si yo me puedo defender. Entonces voy a dejar que esa persona me la monte. Si tú eres guiado por Dios y Dios te está diciendo sé manso, tú tienes la razón, pero deja, ya, tranquilo, yo te defiendo, deja que yo te defienda. ¿Y a cuántos les cuesta que Dios los defienda? Porque uno cree que Dios es tan bueno que no lo va a defender a uno como uno quiere. Dios, tú eres tan bueno que yo sé que en vez de que como yo me voy a defender, usted hasta bendice al otro, así es su forma de defenderme. Entonces, Señor, yo me defiendo. Pero la Biblia dice, tienes que ser manso con relación a otros. Por ejemplo, José. José nos muestra a un hombre manso hacia los demás. Ustedes saben, José fue vendido con sus hermanos, vivió un montón de procesos, llegó a ser el segundo en Egipto, y cuando tuvo de frente a aquellos que lo vendieron, rehusó usar su poder, que tenía bastante, y lo cambió por ser manso y darles amor a quienes merecían retaliación, castigo y muerte.
Pero él dice: tranquilos, decido ser manso. Pudiera vengarme de ustedes, pues les voy a dar amor. Ay, no, eso sí es otro nivel. Ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar. Saben, es que lo que marca la diferencia en el reino no es lo que hagas como todo el mundo hace. Posiblemente si José fuera un hombre común y corriente, hubiera dicho: esta fue mi oportunidad de oro, ahora sí me las van a pagar todas. Pero a pesar de eso, él decide ser manso y darle a sus hermanos amor y bendición en vez de muerte y castigo. Eso es ser manso. ¿A cuántas personas estás como José? Que Dios, algunos dirían por ahí, me la puso de papayita. Y que tú estás frente a esa persona que estás de papayita para hacerle pagar algo que te hizo. Y que justo en ese momento el Espíritu te está diciendo: ¿vas a ser manso o vas a usar tu poder? Quiero que sinceramente tú te preguntes a ti mismo: ¿vas a ser manso o vas a usar tu poder? Otro ejemplo en la Biblia es David. David fue perseguido por el rey Saúl, lo persiguió durante años para matarlo. Y un día se llegó la oportunidad. No sé si has leído esa historia. Entró Saúl a una cueva y estaba, les voy a enseñar algo, ya muchos lo saben, pero hay muchos nuevos en esta mañana. Dice la Biblia que Saúl estaba encubriendo sus pies. ¿Qué se imaginan con eso? Que estaba así con los pies cubiertos, ¿cierto? Pues tenía frío y se cubrió los pies. Pues bueno, esa es una manera muy elegante para decir que estaba haciendo el 2. Eso es importante, estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Y estaba Saúl ahí, en el momento más vulnerable de su vida. Y estaba ahí. Lo que él no se dio cuenta es que en esa cueva estaba David, detrás de él. Y es el que lo ha perseguido por 3 años para matarlo. Y ahí sí, literalmente, como ha dicho el dicho, lo cogieron con los calzones abajo. Y David, ¿qué dijo? La papayita. Aquí fue. Esta es la forma de quitarme de una vez por todas a este rey que me quiere matar. Sin embargo, David saca su espada. ¿Y saben qué hace? Le corta una parte de su capa. Saúl hace sus necesidades, se para y se va. Nunca se dio cuenta que tenía un David detrás que lo pudo haber matado, pero que se dijo a sí mismo: ay de mí donde toque al ungido de Jehová. ¿What? ¿Cómo sigues reconociendo su posición cuando Él es el que te ha hecho daño? Mansedumbre. Tengo el poder para matarlo, pero rehúso hacerlo porque Dios no me ha mandado matar a Saúl. Eso es ser manso. ¿Cuántas oportunidades de papayita se te presentan para decidir si usas tu poder o decidir ser manso y actuar conforme a los valores del reino? Moisés, se dice en la Biblia de Moisés, a mí me cuesta mucho cuando leí ese texto que decía que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Y uno dice: no, pues que diga eso de yo no sé quién, pero Moisés. Sí. ¿Saben por qué fue el hombre más manso de la tierra? Número 1, porque desde que Dios se le apareció, se dejó guiar siempre totalmente de Él, a pesar de que desafiaba su realidad. Y Moisés iba, plaga 1, Dios endurecía el corazón de Faraón, volvió. Eso es humillante. Eso es duro humanamente hablando, pero allí estaba Moisés. Dios te mandó, Dios me mandó, yo voy. Cuando sus hermanos comenzaron a murmurar acerca de él, Moisés no se levanta y dice: ay, esta familia mía como me murmura. No deja pasar. Mansedumbre. ¿Cómo vas a actuar tú? Ahora, para terminar, si hay alguien digno de enseñarnos mansedumbre, no teniendo lo que hacer, es Jesús. Usted dice: ay, pero José, ay, no, José es único, Moisés también, y todos son únicos. Yo no creo que soy así, pero Jesús dice: si yo,
teniendo todo el poder que tengo, vine a la tierra y me mostré manso, como ustedes no lo van a hacer. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre. ¿En qué momentos podemos ver a un Jesús manso? Muy fácil, miren. Isaías 53:7 nos va a decir lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Imagínate, Isaías 53 nos está relatando el proceso de muerte y de la crucifixión de Jesús. Él está siendo maltratado, vituperado, azotado. Él está recibiendo un montón de cosas que ninguno de nosotros quisiéramos recibir en la vida. Pero Él en sí mismo tiene todo el poder para levantarse y acabar con todos aquellos que le están haciendo eso. Mas sin embargo, Él decide ser manso, y en medio de ese dolor, en medio de esa fuerte violencia que está teniendo, Él no abrió su boca. No lo abrió. Él pudo haber dicho: espere que yo en 3 días resucito. Él pudo haber dicho: Señor, haz que algo pase, no dejes que me hagan todo eso que está haciendo. Pero Él guardó silencio. Él ha sido el hombre más humillado de toda la historia. De toda la historia. Y aún teniendo poder para defenderse y para usar ese poder en contra de sus enemigos, decidió callar. ¿Cómo vas tú a pretender convencer a Jesús de que la mejor forma que tú tienes es hacer lo que le quieres hacer a ese alguien que te está haciendo daño? Cuando Él se pone y te dice: tú sabes todo lo que yo pasé, y adivina qué dice: no abrí mi boca. Ay, Señor, pero no abrir la boca. Sencillo. Mansedumbre se muestra en la manera en que tú hablas. Yo sí le dije hasta de que se iba a morir, y te sientes muy bienaventurado, muy feliz. Eso nos dice el mundo, que eres muy feliz cuando le dijiste al otro hasta por dónde sale el sol. Pues eso no es felicidad. Felicidad es cuando alguien te está haciendo la vida imposible y tú decides guardar silencio. A tu humanidad y a tu ego, qué golpe. Pero luego de eso te vas a sentir tan feliz de poder estar agradando a Dios. Primera de Pedro 2:23 nos dice: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse. ¿Cuánta gente nos insulta? ¿Cuánta gente nos ultraja? ¿Cuánta gente habla mal de nosotros? ¿Cuánta gente nos damos cuenta que nos busca la caída? La pregunta es: ¿vas a usar tu poder para defenderte, o vas a decidir ser manso como Dios te pide que seas? Espera y verás. Yo creceré. Yo tendré platica. Eso no es ser manso. Y Jesús nos dice así: yo no quiero que actúen mis hijos. Mis hijos no tienen que actuar de esa manera. Porque recuerden que las bienaventuranzas no es un sermón para nuevos creyentes. Las bienaventuranzas son un sermón para discípulos, para gente como tú y como yo, que llevamos años en el Señor, pero que cuando murmuran de nosotros respondemos: no como los mansos, porque no vamos a ser mensos. Claro, golpea nuestro ego, claro, pero es que el reino se trata de eso. Si el reino se tratara de hacernos crecer a nosotros, todos esos valores no tendrían sentido. Pero el reino no se trata de hacer crecernos a nosotros, se trata de hacer crecer a Dios. Se trata de engrandecer el reino de Dios. Así que, ¿cómo estás enfrentando tú esos desafíos? Imagínate esto: Jesús en la cruz, con todo su poder, porque no dejó de ser Dios mientras estuvo en la tierra, y uno al lado lo mira y le dice:
Si usted es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz y sálvese. Qué reto al ego, qué reto al poder. Sí, tiene mucho poder, hágale pues. Qué reto, eso es desafiante. Este ladrón no le dijo a Jesús en términos de, ay, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. No, lo dijo desafiándolo. No, pues, usted no se alardea diciendo que en 3 días va a destruir el templo y en 3 días lo va a reedificar. Bájese de esa cruz. Y él pudiendo, teniendo el poder para bajarse de esa cruz, guardó silencio y allí fue su muerte. Si él hizo eso, si él lo hizo, pudiéndose haberse bajado de esa cruz, ¿cómo estás enfrentando tú cuando la gente te está retando? Cuando la gente te está desafiando, cuando la gente está poniendo a prueba tu poder. ¿Vas a usar tu poder o vas a recordar que Dios quiere formar de ti una mujer y un hombre manso, que teniendo el poder está controlado por alguien a quien tú no puedes ver? Por eso textos como los que encontramos en la palabra, si tú vienes y vas a ofrecer una ofrenda, dice la Biblia, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es en el contexto de la reconciliación. Pero lo curioso del texto es que dice, no si tú tienes algo en contra de tu hermano, sino que si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, tú vas a dejar tu ofrenda y vas a ir a arreglar la situación con él. ¿Yo? Manso pero no menso. Yo no, es que yo no le hice nada. Yo, ¿y por qué yo? Él es el que tiene que venir a mí, porque yo no hice nada. Pero los mansos se dejan guiar por Dios cuando Dios le dice, ve y arregla esa situación con tu esposa, que aunque tienes la razón, vas a perder una con tal de estar bien con ella y conmigo. La pregunta es, ¿cuántos de acá estamos dispuestos a perder? ¿Cuántos estamos dispuestos a perder? Porque ser mansos es estar dispuestos a perder muchas veces. No pelee, no hágale. No, muchas veces Jesús perdió para ganar, porque perder es ganar. Pero eso es ser mansos. Pensaba en esto, ¿cuántas veces le ganaste la discusión a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuántas veces le ganaste la discusión a tus hijos, pero tu relación se fracturó, pero ganaste la pelea? Y eso es lo más importante, que usé mi poder y gané. ¿Y de qué te sirve ganar la discusión si pierdes tu hogar? Hay veces hay que perder. No te dejas de nadie. Yo no me dejo de nadie. Yo de nadie me dejo. No, yo uso mi poder y yo de nadie me dejo. ¿Y de qué sirve que no te dejes de nadie si cuando miras a tu alrededor estás solo porque no pierdes ni una? Tú sabes que el que no pierde ni una se queda solo. ¿Quieres quedarte solo? No, yo no quiero quedarme solo. Entonces hay momentos en donde vas a tener que perder. Y ser manso es saber que tienes la razón, pero el Señor te está diciendo, ya, deje eso ahí, ya, no pasa nada. Eso es duro, eso golpea nuestro ego. ¿Cuántas veces hemos perdido amistades por eso? Porque no estuvimos dispuestos a ser mansos. Les voy a contar una anécdota para terminar. Resulta que para vergüenza mía y edificación de ustedes, hace unas semanas nos regalaron a mi esposo y a mí unas burbujas de chocolate, deliciosas, me encantan, me fascinan. Nos regalaron 2, como mi esposo estaba ahí al lado mío, me dijo, amor, guárdela en el bolso, y yo la guardé. Yo, como él no come dulce, yo sabía que eso por ende me pertenecía a mí, entonces no tenía una burbuja sino 2. Ese domingo salí, cuando salimos del servicio yo vi a Miguel
que estaba buscándome las burbujas ahí en el bolso. Entonces yo le dije, Miguel, me deja las burbujas ahí que son mías, no se me las vaya a comer. Y él las volvió a guardar. Listo. Almorzamos, llegó la tarde, después del almuerzo siempre me gusta comerme un dulce, entonces yo me acordé, tengo una burbuja en el bolso, y fui a buscar la burbuja. Encontré una y un papel de burbuja arrugado. Entonces yo me enojé y yo dije, Miguel se me comió una burbuja, y salí pero enchichada, porque que se metan con todo menos con la burbuja. Y le dije, Miguel, ¿por qué te me comiste la burbuja? Mamá, yo no fui. Sí, Miguel, usted era el único que sabía que yo tenía 2 burbujas y vea el papel acá. ¿Por qué se la comió? Yo no me la comí, yo no fui, tal cosa. Yo brava, pero brava. Listo, me comí la otra, pero brava con Miguel. Listo. Pasó la tarde, al otro día. Estaba yo sacando las cosas del bolso y encontré la burbuja. Ay, ustedes no saben lo que yo sentí. Una vergüenza. Y yo dije, ay, encontré esa burbuja. Fue como tan así, tan la peleita, que mi esposo le puso la burbuja de Llorente. Ya, esa es una anécdota familiar, la burbuja de Llorente. Cuando yo encontré esa burbuja, yo sentí una cosa y yo, ay, qué pena. Yo tenía 2 opciones, o quedarme callada, porque ya hice el regaño, ya, o llamar a Miguel y decirle, Miguel, ¿me perdonas? Que vea, encontré la burbuja. Ay, no. Pues fui mansa en esa ocasión, y con mucha pena lo llamé y le dije, Miguel, ¿me perdonas? Que encontré la burbuja. ¿Vio, mamá? ¿Vio que yo le dije? Tenía todo el derecho de reclamarme, pero yo también podía haberme quedado callada. Y ya, al final soy la mamá y tengo el poder. No. ¿Cuántas veces con nuestros hijos usamos el poder? Pero ¿cuántas veces con nuestros hijos nos toca ser como los bueyes mansos y quedarnos muchas veces calladas? Con el esposo, con la esposa. ¿Qué vas a decidir ser? ¿Usar tu poder porque lo tienes? ¿O ser bienaventurado al ser manso, dejándote guiar por Dios y dejando muchas veces que tengas que perder, pero para ganar en el reino? Perder para agradar a Dios. Perder una discusión para conservar mi relación. Perder una discusión para que mi hogar pueda seguir funcionando. Perder algo para poder seguir avanzando en la empresa. Si siempre vas a querer ganar, entonces vas a terminar perdiendo. Y lo último es que la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de Dios. Los únicos que heredan son los hijos. Así que ser mansos es una característica de hijos. Y cuando tú sientes que estás perdiendo, eso te causa mucho dolor. Pero cuando uno siente que pierde, ¿cuántos han sentido acá que han perdido? Como que tú dices, no, pues si soy cristiano, para acabar de ajustar. Perdiste. Y eso genera algo en nosotros. Pero como somos hijos, cada vez que perdemos y no lo entendemos, podemos hacer lo que nos va a mostrar esta imagen. Podemos correr a nuestros brazos de nuestro papá y estar allí. ¿Te cuesta creer que Dios te va a defender? Él lo va a hacer. Yo no sé si usted ha visto algo, pero no hay nada mejor que el papá lo defienda a uno. Cuando uno era chiquito, que el papá lo defienda. Y le voy a echar a mi papá, porque el papá es más grande, el papá tiene más fuerza, tiene más poder. Así es Dios. Cuando perdemos, estamos confiando que nuestro papá tiene el control de todo, tiene el poder de todo. Pero necesitamos ser mansos. Recibiremos la tierra porque perderemos tal vez muchas cosas en la tierra, pero estamos ganando en la eternidad. Yo no sé, pero desde hace mucho tiempo yo tengo este pensamiento, como que yo quiero que con mi vida
Dios sonría. Yo quiero hacer sonreír a Dios con todo lo que yo haga. Así eso no me haga sonreír mucho a mí aquí en la tierra, o no me cause como mucha gratitud a hacer cosas, pero si eso a mí en la tierra no me produce algo, no importa si yo sé que Dios está sonriendo en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es mi papá y quiero que Él se sienta feliz conmigo. Ponte sobre tus pies. Y quiero que en esta mañana tú puedas pensar en esas dos direcciones. ¿Estás siendo tan manso como para dejarte guiar por Dios? ¿Y estás siendo tan manso como para perder algunas cosas? Para agachar la cabeza, dirían algunos muchas veces. Para ceder el control y el poder de venganza. Y eso le pasó a los judíos. Señor, pero si tienes el poder para derrumbar y destruir a Roma, ¿por qué no lo haces? Y el Señor muchas veces le dijo: porque mi reino no es de este mundo. Las armas de mi reino no son carnales, no son como de la milicia, no son con guerras. Mis armas son el amor, la misericordia, estar con los que nadie quiere estar. Esas son las armas del reino. Y tú y yo hacemos parte de ese reino. Y no podemos seguir actuando con las armas con las que el mundo pelea. Y una de esas es poder ser mansos. Mansos para perder muchas veces, pero perdiendo y haciendo sonreír a Dios. Yo sé que esa persona te lastimó, te hizo mucho daño, te causó mucho dolor. Yo sé que tal vez no merece tu perdón, pero ¿qué tal si hoy eres manso y haces sonreír a Dios cuando Él te está diciendo: suelta esa carga, suelta ese dolor, perdona? O a muchos cuando les dice: ve y reconcíliate, Señor, pero ¿qué tengo que reconciliar yo si yo no he hecho nada? Sé manso, porque eres feliz cuando eres manso. O tal vez en esta mañana necesitas volver al Señor y pedirle que Él sea tu guía y pedirle que Él dirija tus pasos. Esto no es una imposición, es un consejo de un gran maestro, el mayor maestro. Bienaventurados los mansos. Levanta tus manos allí donde tú estás. Y si realmente quieres que Dios guíe tu vida, dígale: Señor, guía mi vida. Yo tengo el poder para guiarla. Señor, yo puedo tomar las decisiones que yo quiera. Yo quiero ir a donde a mí me parezca y hablar lo que yo quiera. Pero yo quiero ser manso y yo quiero dejarme guiar por ti. Yo no quiero ser como, dice Santiago, como una ola que lleva el viento de un lado para otro, cuando yo tengo al mejor guía del mundo, al mejor GPS. Lo tienes, solo es que lo dejes guiar tu vida, que puedas ser como ese buey, que aunque no lo veas, Él te está dirigiendo, pero que decidas darle el control de tu vida a Dios. Y solo si tú estás dispuesto a darle el control de tu vida a Dios, dile en esta tarde: Dios, yo te entrego el control de mi vida. Yo sé que es duro, nos golpea, pero toma el control de mi vida, Señor, y que en mi vida pueda ocurrir justo lo que tú quieres que yo haga. Que yo sea guiado y guiada por ti. Pero también ayúdame a ser manso en mi relación con los otros. Señor, tantas veces que me he querido vengar, desquitar, cada vez, Señor, más que yo abro mi boca para querer hacer uso de ese poder que siento que tengo. Pero ayúdame a ser manso con los demás. Ayúdame a guardar silencio cuando el mundo me grita: habla, defiéndete, di estas palabras, pero que yo te voy a hacer sonreír en el cielo si me quedo callado, porque estoy siendo manso. Señor, ayúdame a que cuando tenga esa papayita de poder vengarme de alguien, decida no hacerlo, porque tú eres quien me hace justicia.
ayúdame a ser manso, como José, como David, como Moisés, como tú, que teniendo todo el poder para vengarte de aquellos que te estaban haciendo mal, tú no lo hiciste. Y como un cordero apacible y dócil, fuiste llevado al matadero. Que como en esa cruz, pudiéndote bajar con gran poder, decidiste quedarte ahí y no dejarte retar por alguien que quería poner a prueba tu mansedumbre. Así queremos ser nosotros. Y yo no sé qué situación con otros tienes en este momento, pero quiero animarte a que hagas sonreír a Dios. A sonreír a Dios perdiendo cosas en las que tenías la razón, pero que hay una verdad mayor. Por ejemplo, la paz en tu familia. ¿De qué sirve tener la razón si la paz en tu familia se pierde? ¿De qué sirve ganar una discusión en una amistad si al final la amistad tan buena se perdió? Hay veces perder es ganar, y en el reino perder es ganar. Así que dile: Señor, ayúdame a usar la mansedumbre en mi relación con los demás. Y gracias, porque aunque yo sé que eso golpea mi ego y mi humanidad, aunque hay cosas que humanamente me cuesten, puedo correr a tus brazos porque soy tu hijo. Y yo puedo saber de que tú tienes lo mejor para mí y que no soy menso. Para el mundo soy un menso, pero para ti soy bienaventurado, porque me he hecho manso. Y gracias, Señor, porque puedo mostrarte aún en medio de mi actitud. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Haznos una iglesia de mansos. No importa lo que pueda pensar el mundo de nosotros, queremos ser una iglesia que te haga sonreír a ti, dejándonos guiar y teniendo que perder muchas veces para que tu reino pueda ganar. Te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Dios los bendiga.